Gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos mis hermanos aquí presentes y los que están allá escuchando a través de las redes. Que estén muy bien. Vamos a tener esta reflexión que el Señor me dio el título de Dios te salve María. Y el tema es María no es madre de Dios. Y la lectura bíblica la tenemos en Lucas capítulo 1, versículos del 39 al 55. ¿Quién dijo amén? Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres, bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. Porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amén. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Amén. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Bendita es la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que seas tú bendiciendo las almas, los oídos de todos aquellos que van a estar escuchando, Señor, esta reflexión o prédica o como la quieras titular. Gracias, bendito Señor y Padre Santo, porque tú eres bueno. Que seas tú, Señor, bendiciendo, Padre Celestial, a todo aquel que escuche esta palabra, Señor, y que la puedas sellar, Padre, tú con tu Santo Espíritu en cada corazón, en cada alma de cada oyente, Señor, para que así la puedan poner en práctica en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que nos deja una palabra tan y tan clara. Por eso es bueno leerla despacio, para que así la podamos absorber y la podamos discernir como Dios quiere que lo hagamos. Porque cuando la leemos muy rápido, a veces se vuelve una mezcolanza que a la larga no sabemos ni qué fue lo que se leyó. Dios te salve María, llena eres de gracia. Esa frase quiere decir, llena de gracia, que María es agraciada ante los ojos de Dios, o que es recibida en gracia a Dios. ¿Por qué? Por su integridad. Porque María fue una mujer íntegra, una mujer obediente, una mujer sometida a Dios, una mujer que cuando Dios le habló, no hizo preguntas ni reclamó: mira, me va a poner en peligro porque con la forma de vivir en que estamos me van a señalar, me van a apedrear, me van a linchar. Ella no dijo nada de eso, y ella sabía en los tiempos que estaba. Ella no había tenido todavía relaciones con José,
porque estaba desposada con José, pero después de que ellos se desposaban tenían un lapso de tiempo que se quedaban con sus padres hasta que se cumpliera un término de tiempo para entonces ya poder estar juntos, vivir juntos. Me estoy explicando. Entonces dice, Dios te salve María. ¿Cómo es que mucha gente dice María, Madre de Dios? Pero luego dice, Dios te salve, ¿cómo es la cosa? Si María es la Madre de Dios, ¿cómo va a ser que Dios necesita salvarla? Porque si María es Madre de Dios, pues ella es Dios también. Entonces, María no puede ser la Madre de Dios, porque Dios es Alfa y Omega, no tiene ni principio ni tiene fin. En cambio, María sí. María nació de una mujer, como nació Jesús, ¿verdad? Pero sabemos que aunque Jesús era hijo de un ser humano como María, tenía su 100% de naturaleza humana, pero al ser hijo de Dios, tenía su 100% también de naturaleza divina. No se le puede llamar que es la Madre de Dios, porque no es la Madre de Dios, es la Madre de la humanidad que hay en Jesús. ¿Me explico? Así que el Señor es contigo, le dice Elizabeth, la prima, ¿cierto? Que toda esta salutación se la está haciendo su prima, que ella al quedar en embarazo, ella pidió permiso para irse a donde su prima de paseo. Amén. Amén. Entonces le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres. En realidad, una mujer que es íntegra, una mujer que es sometida y obediente, pues tiene que ser bendecida por Dios como lo somos nosotros, porque nos sometemos a los reglamentos de la palabra de Dios, porque queremos escuchar la palabra de Dios, porque queremos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces somos bendecidos como era María. En ese entonces una mujer bendecida, bendita quiere decir bendecida. Amén. Amén. Entonces era una mujer bendecida entre todas las mujeres. Imagínense las millonadas de mujeres que hay en el mundo. Y esa fue precisamente la predilecta, la escogida como un vaso de honra para poder atraer ese hombre que venía con una misión tan divina, tan grande, de salvar a este mundo, de perdonar a este mundo, de derramar una sangre para que tú y yo seamos limpios, para que tú y yo seamos santificados, para que tú y yo seamos lavados, todos aquellos que lo acepten y que lo crean. Porque si hay gente que no lo cree, o hay gente que dice yo creo, pero rechaza hacer la oración de fe, y rechaza seguir el camino que nos conlleva la palabra. Pues ya les he dicho antes, la palabra es el GPS o el GPS que nos conduce al reino de los cielos, porque ahí está el verbo, ¿verdad? Y el verbo es vivo, el verbo de cada oración es lo que lleva a la frase a ser viva, a que tenga un concepto. Y sabemos que el verbo nuestro es Jesús. Amén. Así que no solamente le está diciendo que es una mujer bendecida entre todas las mujeres, sino que también es bendito el fruto que trae adentro, porque Elizabeth era otra mujer que se ve, se siente, según esto, que era una mujer también sometida a Dios, porque ella solamente por darle un abrazo a María y escuchar su saludo, no era por eso solamente que se iba a llenar del Espíritu Santo, es por el toque de Dios, ¿verdad? Entonces Elizabeth era otra mujer íntegra, que trajo a Elizabeth también a este mundo, al primo de Jesús, el que fue a predicar y a abrirle paso a Jesucristo cuando él vino a predicar. Gloria a Dios. Amén. En Lucas capítulo 1 versículo 28 dice: salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres. Se trata de la actitud de Dios hacia María, que María venía ya delante del Señor, venía agraciada por lo íntegra y por lo sometida que era, ¿verdad?
Y encima, entonces Dios también puso más gracia sobre ella. Así que se trata de esa actitud de Dios hacia ella. Imagínese usted poner ese fruto de Jesús en su vientre para que viniera a hacer esa misión que vino a hacer. ¡Wow! La verdad que yo a veces digo, ay, qué rico haber sido María, pero déjeme decirle que el que se diga que es una mujer bienaventurada no quiere decir que a ella la tuvo sabroso. A ella, de ella hablaron, a ella la señalaron, a ella estuvo a punto de perder su vida porque podía ser linchada en ese tiempo. La mujer en ese tiempo no podía jugar como juega hoy. No podían vestirse tan mal tampoco como hoy, por hoy, que salen casi desnuditas a la calle. No, en ese tiempo era totalmente diferente. Y entonces María no la tuvo nada fácil. Mas, sin embargo, ella dijo que se haga la voluntad de Dios. ¡Wow! ¡Qué bien! Así que le dice Elizabeth, has hallado gracia delante de Dios. Ella halló gracia delante de Dios, pero no es que sea la madre de Dios. Dejemos esas cosas separaditas, porque María fue una mujer que obtuvo esa bendición, obtuvo esa gracia de Dios para ser una mujer mencionada por los siglos de los siglos por lo que hizo, pero no fue la madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Yo siento que eso es una blasfemia. Es una blasfemia. Porque es que cómo puede ser que un ser tan divino, tan grande, tan poderoso, que no tiene fondo, que no se le puede medir el fondo, no se le puede medir la altura, no se le puede medir la profundidad, las dimensiones, no tenemos dimensiones para poder decir cómo es Dios. Para decir que un pobre ser humano, un triste ser humano, es la madre de algo tan grande y tan poderoso. Reflexionemos. Mucha gente dice que nosotros los evangélicos odiamos a María. Jamás de los jamases. Porque si no hubiera por María haberse prestado a Dios con esa obediencia, ese sometimiento, a traer en su vientre a Jesucristo, ¿cómo podríamos nosotros hoy ser salvos? ¿Cómo la vamos a odiar a una mujer así, tan llena de Dios? No, la amamos, la respetamos, la admiramos y la tratamos de imitar en su integridad, en su obediencia, en su sometimiento. Tenemos que tratar de imitarla para poder agradar a Dios. Una mujer que yo nunca me la imagino jamás con una minifalda o con un vestido de baño de seda dental o con solamente un trapito aquí nada más y mostrando el resto de la cintura y dejando ver su cuerpo tan bonito que tiene hecho con cirugía. Y así no se ha hecho con cirugía, no tenemos que exhibir, porque la mercancía mientras más se exhibe, más se degenera, se devalúa, se daña. Un trapo que está exhibido en un gancho de ropa o en una, ¿cómo le dicen ustedes? No, en un tendedero, en un rap, como sea, pero un trapo por muy bonito, muy caro que sea, en una tienda, puesto en un maniquí o puesto ahí en el rack, en sus ganchos, se va devaluando y se va poniendo, deteriorando. Se va deteriorando porque el color hasta se le va. Yo no sé si ustedes han visto esa ropa que ponen en las tiendas en promoción, que cuando usted la abre bien abierta y la ve bien a la luz, usted puede ver que está descolorido donde más estuvo por fuera.
tiene cantos más descoloridos que otros. Pues eso es una mercancía exhibida, y la mercancía exhibida se desvalora. Yo no me imagino a una María en esa situación, en esa condición, jamás. O era una mujer pulcra para vestir, una mujer pulcra para hablar, una mujer pulcra para pensar, pienso yo, porque Dios es el único que ve esos pensamientos, y si Dios la vio que podía ser ese vaso de honra para cargar al Salvador del mundo, entonces es porque tenía hasta bonitos pensamientos que le agradaban a Dios. Y sus acciones tienen que haber sido muy bondadosas, muy misericordiosas, pero nunca para adorarla y alabarla e idolatrarla como la hacen en muchos sitios, en muchas, como dijéramos, religiones, ¿verdad? Que inclusive yo he visto iglesias donde dice la diosa. Yo no sé si será, yo en realidad no he estudiado, no he escudriñado si se refieren a ella o a qué otra diosa se referirán, pero también dice la reina de los cielos. En el cielo hay un solo Dios, un solo rey. Ese es el único rey que hay. No hay reinas, hay rey. ¿Estamos? Gloria al Señor. Así que ese rezo que se hace y que lo hace muchísima gente, millones de personas. Santa María, ¿qué? Madre de Dios. Está malo. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Mira, María murió 54 años después de Cristo. O sea, ¿de cuántos años tendría? No sé, porque no sé cuántos años tendría cuando tuvo a Jesús. Pero murió después de Jesucristo haber nacido 54 años. Ella murió. Y como dice la Biblia, los que morimos en Dios, los que morimos creyéndole a Dios, creyendo en Cristo, que están durmiendo. María está dormida. Y María no puede interceder delante del Padre Celestial por ningún ser humano, porque ya no tiene contacto. María está reposando hasta el día del levantamiento de la iglesia. Ese día los que están dormiditos en Cristo Jesús, en Dios, ese día se van a levantar. Los que están descansando y dormiditos, sabroso, ellos son los que se van a levantar primero ahí en las nubes hacia donde Jesucristo, y luego los seguiremos nosotros los que estemos vivos. Entonces, ¿cómo yo me voy a ponerme a pedirle a un ser que está dormido, que no me va a oír, que yo no lo voy a poder despertar? Por más que le grite, por más que le llore, por más que le implore, por más que le ruegue, no me va a poder oír. Y si no me puede oír, ¿cómo puede interceder por mí? La Biblia lo dice muy claro. Esto es un error, pero garrafal. Decir que María es la Madre de Dios, y menos pedirle que me ruegue por mí después de que ya no está viva. Ella no puede ser la mediadora. Jesús es el único mediador, y su sacerdocio no es transmisible. Eso que Jesús hizo, lo hizo una vez y para siempre, siendo Él el único que lo podía hacer. No hubo más nadie, ni lo habrá, que lo pueda hacer. ¿Me estoy dando a entender? Gloria a Dios. En Hebreos 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec no dejó ningún rastro, no se puede saber si tenía padres, si tenía hermanos, no. ¿Por qué? Porque ese era el mismo Jesucristo. Por eso no hay ningún récord, ¿cómo se dice?
No hay ninguna connotación. ¿Ah? Un recordatorio o historia que hable acerca. No hay ninguna historia que nos pueda decir que Melquisedec tenía familiares, que tenía una biología de familia biológica. No, él mismo era Jesucristo. En Hebreos 7:21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento por el que le dijo, juro el Señor, dice, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el versículo 21, en el 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. ¿Debido a qué? A que morían o a que se retiraban. Como hoy lo podemos ver en algunos ministros que están sirviéndole al Señor con una fe tan ciega, con una fe con tanta entrega, y de buenas a primeras sabemos que se retiran del ministerio. Pues eso mismo sucedió en aquel entonces. En cambio, Melquisedec, Jesús no se retiró. Jesús fue hasta que cumplió lo que tenía que cumplir. Se entregó para que nosotros seamos salvos. Yo a veces me pongo a pensar cómo sería de horrible eso, cuando hasta gotas de sangre sudó. Tiene que haber sido muy horrible lo que Jesús hizo cuando dijo consumido es, consumado es. Tiene que haber sido impresionante. La verdad que yo a veces digo, yo fui tan pecadora, y le digo, Señor, gracias por poner un poquito de amor en mi corazón para ti. Y a veces le digo, Señor, dame un poco más, porque yo quiero amarte. Yo reconozco lo pecadora que soy, pero sí reconozco que todavía fui más. Que me sacaste de ese lodo cenagoso, cochino, hediondo, apestoso. Y me lavaste con la sangre de Jesucristo, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, inocente, pura, para lavarme y purificarme y santificarme. Y luego me puso un vestido de lino blanco y resplandeciente, una túnica blanca de lino fino y resplandeciente. Me puso anillo en el dedo, me puso sandalias, me puso cinturón y encima me dio posiciones y títulos. Porque Él nos dio títulos y nos dio posiciones para trabajar al lado de Él. Y la posición de una nación santa, una nación escogida por Dios. ¿Cómo es que se dice? Porque vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero somos un linaje. Linaje escogido, real sacerdote. Un linaje, ¿sabe lo que es eso? Lo más alto. Somos nosotros en la tierra, a pesar de que se burlan de nosotros, de la crema, de lo más alto, de lo más prestigioso que puede haber sobre la tierra, y no somos tan prestigiosos para el ser humano, porque nos llaman pandereteros, aleluyeros, lo que quieran, locos. Pero delante del Señor, en medio de toda la humanidad que hay, somos lo más grande y lo más precioso, lo más valoroso que Dios tiene sobre la tierra. Y que nos importa a nosotros, sino lo que Dios piense de nosotros. Amén. Eso es lo que nos hace a nosotros valorables. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, que no se quita, que no termina, que sigue por una eternidad. El 25, por lo cual puede también salvar
perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Y nosotros intercedemos por aquellos, por los que todavía no han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Nosotros intercedemos por aquellos para que el Señor les saque esos corazones de piedra y les ponga corazones de carne, para que sean sensibles a la palabra de Dios cuando nosotros nos allegamos a ellos y les hablamos de la palabra de Dios, de la estrategia que el Padre hizo para que nosotros podamos ser salvos. Gloria a Dios. Hebreos 9:26. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El mismo Dios, el mismo Jesús, se entregó Él mismo. ¿Para qué? Para traer a Él mismo aquellas almas que estábamos perdidos en delitos y pecados, para atraerlos para Él mismo, para que le alabemos y le adoremos, para que demos buen testimonio de Él y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. En 1 de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no dice que es María. Hay un solo mediador. No hay un mediador y medio, no. Hay un solo mediador y no tiene ayudantes. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? Jesucristo, hombre. Jesucristo hecho hombre. Un solo mediador. Así que cuando nos arrodillamos a llorar y le prendemos velitas a la estatua que está hecha de María, a pedirle que nos oiga y le rogamos, no va a ser posible, porque esa oración queda perdida. Estamos perdiendo nuestras energías orándole, rezándole a una estatua o a una foto, porque muy bien que lo dice en Éxodo capítulo 3:20, no, en el capítulo 3 versículos del 4 en adelante empiezan los mandamientos: que no nos hagamos imagen de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está en las aguas y de lo que está debajo de las aguas. Éxodos 20. Del 1, pero más que nada a mí me gusta empezar lo del 3 en adelante, que es donde está más concentrado. Que no nos hagamos imagen de lo que está en el reino de los cielos. Que no nos hagamos imagen de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el agua, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra, ni nada. La Biblia lo prohíbe. Y una imagen es una estatua o una foto. ¿Estamos entendiendo? Y dice la palabra que es más mudo y más ciego y más sordo el que la hace que el que la compra. Porque estamos botando toda nuestra energía en cosas que no oyen, que no ven, que no entienden. María no nos puede ver, no nos puede escuchar, no nos puede entender nada, porque ella está reposando. Dios no quiere que nos hagamos idólatras de nada, ni de nadie. María no es la madre de Dios, porque cuanto ella fue madre de Él en tanto que fue hombre. María no fue más madre de Jesús, sino mientras fue hombre. Una vez que Jesús murió, pare de contar, ya María no fue más madre de Dios jamás, porque ya él en la carne supuestamente murió, pero sabemos que resucitó.
Pero él en la carne vino muerto de todas maneras, porque por más que el diablo lo tentó, él no cayó. Él venía muerto en la carne, aunque lo viéramos en carne propia, ¿verdad? Pero él venía muerto porque él no pecó. A la carne, digo. Es para explicar mejor. Porque dice la palabra del Señor que todos los que nacemos en pecado. Los únicos que estuvieron en la tierra y no nacieron en pecado fueron Adán y Eva. Ellos no nacieron en pecado. De ahí para abajo, desde Abel para abajo, ya todos hemos nacido en pecado. Porque nacemos con el pecado de nuestros padres. ¿Estamos? Entonces María no puede ser la madre de Dios. María no es la madre de Dios porque por cuanto ella fue madre de Él, en tanto que Él fue hombre, ninguna criatura humana puede ser la madre del Verbo eterno. Jamás. En Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué dice María que Dios ha visto su bajeza? Porque ella nació en pecado como todos nosotros. No es que ella era pecadora así, con premeditación y alevosía como cualquiera de nosotros, no. Es que ella nació en pecado. Estamos entendiendo, ¿verdad que sí? Pero es evidente que no puede ser llamada Inmaculada Concepción. Otro error garrafal. No puede ser Inmaculada Concepción, por cuanto ella misma reconoce a Dios como su Salvador. Y se ve que en su propio espíritu estaba sujeta a que Dios la salvara, a que Dios le diera la salvación. Tampoco permaneció virgen. Ella fue virgen hasta que concibió, hasta que dio a luz. Mientras ella concibió, que fue del Espíritu Santo, estaba virgen. Ella pasó su embarazo y estaba virgen. Pero en el momento en que la fuente fue reventada, ahí dejó de ser virgen. Porque Jesús nació normal como un hombre, un ser humano normal. Ahí reventó fuente. ¿Cómo podemos decir que la Inmaculada Concepción no puede ser así? Por cuanto Jesús rompió fuente y nació como todos los hombres, al ser el primogénito de María. ¿Qué quiere decir cuando se dice primogénito? El primero de otros que vinieron detrás. Yo sí fui la última. Pero el primero que nace de otros que vienen atrás se le llama el hermano mayor. Pues bien, Él es nuestro hermano mayor. Y vamos a ver el por qué decimos que Jesús fue el primogénito hijo de María. Porque María tuvo más hijos. Pero cuando vamos a hablar de que Jesús es hijo del Padre, dice que es su hijo único. Unigénito, hijo de Dios, único, hijo único. Entonces Dios nada más tuvo un hijo y se llama Jesús, Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero de María es el primero de los que vinieron después y lo vamos a confirmar
Como dice un predicador que me gusta mucho escucharlo, cuando te hablen de la palabra, que te la confirmen con los versículos en la Biblia, no le creas al que te predica sin confirmarlo con los versículos de la Biblia. Y vamos a confirmarlo en Mateo capítulo 12 y versículo 46. Estaba Jesús predicando, ¿verdad? Entonces dice, mientras él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus, ¿qué dice? Hermanos estaban afuera y le querían hablar, oiga. Su madre y sus hermanos tenían que pedir permiso para poderle hablar a él. ¿Cómo puede ser que si María es la madre de Dios, tiene que pedir permiso para hablar con su hijo? En ese momento ella no iba a hablar con su hijo, ella iba a hablar con Dios. Por eso tuvo que pedir permiso, porque él estaba ocupado en los business del Señor, del Padre. Por eso tuvo que pedir permiso. Y tuvo que venir un discípulo a decirle a Jesús lo que estaba pasando allá afuera. Miren, no los dejaron entrar, estaban allá afuera. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Déjenla entrar y alábenla y adórenla. No. Vamos a confirmar cuál fue esa respuesta. En Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Estaban hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No está hablando ahí de Judas el Iscariote, está hablando de otro Judas. Y dice, ¿no están todas, escuche, todas sus hermanas con nosotros? Más de una hermana tenía. Y si yo hubiera sido, si eran dos, tampoco hubiera dicho todas. Pero esa soy yo. Pero no sabemos el que escribió aquí. Si para dos, escribió todas. Pero en realidad a mí me da a entender que eran más. Y como en aquel entonces a la mujer no le daban mucho auge, ahí no dice el nombre de las hermanas. Acordémonos que anteriormente la mujer era un cerito a la izquierda. Que vinimos a repuntar porque Jesús fue el primero que nos sacó adelante cuando mandó a María Magdalena a predicarle a la gente, que fue la primera predicadora después de que Jesús resucitó. La primera predicadora no fue un hombre, fue una mujer. Como algunos ministerios hay por ahí que no dejan que una mujer predique. No hay algunos ministerios donde no dejan que la mujer tenga ministerio. Mas sin embargo, el que todo lo dio por nosotros, el más grande de todos los grandes, mandó a predicar a una mujer que fue la primera que predicó la palabra de Dios diciendo, Jesús está resucitado, no está muerto. Hello. No están todas sus hermanas con nosotros. Hello. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? No por parte del Padre Divino, sino por parte de la mamá. María dejó de ser virgen en la hora en que Jesús nació. Ya no es más virgen. Ya ella continuó una vida normal de mujer. Íntegra, bondadosa, misericordiosa, pero mujer. ¿Estamos entendiendo eso? No nos confundamos al estar adorando lo que no tenemos que adorar. No botemos nuestras energías. Esa energía, agotémosla en la presencia del Señor Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Empecemos nuestra oración en el nombre de Jesús y terminemos nuestra oración en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Jesús de Nazaret, el que se sometió a tener una violencia tan grande en su ser humano, tan horrible, para que nosotros seamos salvados. Gracias, Rey. No nos equivoquemos, mis hermanos.
Y dice en Marcos, vamos a confirmar, ¿verdad? Lo que dice Mateo, ya sabemos lo que dijo Mateo. Vamos a confirmar en Marcos, en 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus? Otro plural. Este no fue tan exagerado, porque aquel dijo todas sus. Este quitó el todas y puso sus hermanas. María tuvo 4 hijos hombres después de Jesús. Y no sabemos cuántas mujeres, pero fueron más de 2. Más de una. Porque ya para 2 se dice sus. Pero fue más de una. Pudieron haber sido 6, pongámosle 6. 6 hermanos tuvo Jesús de parte de María. Entonces María no murió virgen. María murió como cualquier ser humano y no fue levantada al reino de los cielos como nos han hecho creer. María murió. María fue enterrada. Y ella no se levantó de entre los muertos. En ningún momento la Biblia. Mira, hermano, si la Biblia no lo dice, no lo creas. Todo lo que te digan, confírmalo con la Biblia. Y si la Biblia no lo dice, no lo creas. Bótalo, desecha. Porque podemos escuchar cualquier cantidad de cosas, pero podemos desechar lo que sabemos que no tenemos que cultivar en nosotros. No lo creamos. No nos creamos de todo lo que vemos tampoco en esos videos de YouTube, o de Instagram, o de TikTok, o de Facebook, o de lo que sea. Porque no todo lo que te lo dicen conforme a la palabra de Dios. Me encanta ese predicador. No lo creas si no te lo explican y no te lo hablan conforme a las escrituras. No lo creas. Amén. Ahora dice Juan, capítulo 2, versículo 12. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pudiera que las hermanas estaban ahí, pero cuando siempre nosotros, hasta hace muy poco, cuando hay una reunión de personas donde hay hombres y mujeres mezclados, no se dice ellos y ellas, como lo dicen ahora, él y ella. No, simplemente se dice ellos. Y ya, uno sabe que había más de uno, y al haber más de uno puede ser que había mujeres también, y ya, ellos, ¿verdad? Porque si fueron hasta Capernaum y iban reunidos, me imagino que si iban los hermanos, iban las hermanas. Y también iban los discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Okay. El Señor siempre se cuidó. O sea, Jesús siempre cuidó para que no dieran a su madre un lugar por encima de los demás. Ni una parte de su ministerio. Sabemos que María no menciona la Biblia que haya predicado. La Biblia no menciona que ella haya hecho un milagro. La Biblia no menciona más nada de María, solo que tuvo más hijos, que tuvo a Jesús, que tuvo más hijos y que lloró cuando él lo estaban crucificando. Y paré de contar. Cuando Jesús ascendió a los cielos, ya no se mencionó más a María. O yo no he leído la Biblia como es. El libro de los Hechos. Ahí hay un recuento de lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Tanto como en Hebreos, que menciona a Abraham, a Abel, a todos ellos, a todos los mártires y todo eso. Es un recuento del Antiguo Testamento. Pero en sí que se mencione que María resucitó y que fue subida a los cielos, no.
En Mateo capítulo 12, versículo 49 dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ¿quién? Jesús. Dijo: he aquí a mi madre y a mis hermanos. En el 50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y hay otro versículo que no me recuerdo en este momento dónde es, que dice que no hay peor profeta que aquel que predica en su propia tierra. ¿Sabe cuál es esa tierra? La familia. Es refiriéndose a la familia, porque somos hechos de polvo, ¿verdad? No está hablando de otro pueblo, no está hablando del otro barrio, no está hablando de la próxima calle, no, está hablando de la propia familia cuando dice eso. ¿Por qué? Porque tu propia familia no te cree. Porque tu propia familia se burla de ti, lo digo por experiencia. Porque tu propia familia te refuta. La misma familia te rechaza. La misma familia te evade. La misma familia no te quiere si tú empiezas a llegar y a estar hablando de Dios, de Dios, de Dios, de la palabra de Dios. A la larga hasta te cierran las puertas tu propia familia. Tu madre y tu padre y tus hermanos. Y todo aquel que verdaderamente se ha entregado a Dios y ha querido hablar de la palabra de Dios ha sido rechazado por sus propios padres y por sus propios hermanos. Aquí hubo un muchacho, era entregado a Dios como usted no tiene idea. Él servía, en todo él estaba metido, ayudando aquí, colaborando. Oiga, qué bendición. Yo veía en él, yo veía en él a un ministro del Señor. ¿Y sabe lo que me dijo? Que él no podía continuar aquí, en el camino de Dios. En este camino, no aquí en la iglesia, en este camino, en este caminar. Porque su mamá, su papá le dijeron que lo iban a desheredar y que lo iban a sacar de la familia. Y el muchacho se regresó a su país y está metido en su iglesia regular. De donde vino, volvió nuevamente. Muchachos, tenemos que orar mucho para que el Espíritu Santo nos afirme en su caminar y no echemos un pie atrás, porque vienen tiempos muy, pero muy malos para todos nosotros. Para el mundo entero, pero peor para nosotros los cristianos. Nos tenemos que afianzar muy bien de las manos de Dios, a estar muy fuertes en esa relación con el Espíritu Santo para que nos dé esa fuerza y esa fortaleza para que no flaqueemos. Porque vienen tiempos muy, muy, muy malos para la iglesia. Y cuando yo digo esto no es para que tengamos miedo, para que tengamos temor, no, es para que nos aferremos a tener una relación más fuerte con el Padre Celestial, porque dice la palabra que los que le creemos a Él y lo seguimos a Él y lo amamos a Él y perseveramos hasta el final, Él siempre nos va a librar y nos va a guardar. Amén. ¿Estamos? Ya casi terminamos, mis amores. El dogma de la Asunción de María, promulgado en 1950, oiga, eso no fue ni tan siquiera cuando Jesús fue ascendido a los cielos, ni cuando los discípulos estaban en esta tierra. No, eso fue ahorita en 1950, que promulgaron ese decreto de la Asunción de María a los cielos. Eso fue hecho por el hombre, no por Dios. Así que no tiene ninguna base bíblica según esta doctrina. Habiendo muerto en el 54 años, o sea, después de Cristo, habría resucitado en el acto. O sea, hubieran testigos como lo hubo de Jesús,
que ella hubiera resucitado, pero no hay testigos. ¿Y cómo es que después, 1950 años después, me van a decir a mí que María resucitó? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Quién la vio? Porque sabemos que hay una iglesia, ¿verdad?, que celebra la ascensión de María al reino de los cielos. Eso no es verdad, eso no está en la Biblia, no lo está. Estamos entendiendo, ¿verdad? Y habría sido llevada donde María hubiera resucitado, habría sido llevada al reino, al cielo, en su cuerpo glorificado. Sin embargo, Pablo indica claramente el orden de las resurrecciones. ¿Cuál es el orden de las resurrecciones? Las primicias fue Jesús. Primera de Corintios 15:23. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida, lo cual debe incluir a María, como ya lo mencioné. Cuando Cristo venga ahí en las nubes a recoger a su iglesia, primero se levantarán los que están dormidos y luego le seguiremos nosotros. Y llegaremos donde Jesús, que está ahí en las nubes, para llevarnos a celebrar las bodas con el Cordero. Ay, esa es otra prédica, no me voy a meter ahí. En las Escrituras es presentada simplemente como una magnífica figura de mujer devota y piadosa. Ocupa un lugar único como madre del Mesías y la llamarán bienaventurada todas las generaciones. Y como lo leímos ya en Lucas 1:48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Amén. Vamos a orar y voy a orar con los que están ahí escuchando, los que están viendo el video. Yo quiero que tú que llegaste hasta aquí, por favor, repitas conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pido por favor que me perdones todos los pecados que he cometido. Escribe mi nombre en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero. Que seas tú, Señor, lavándome, limpiándome, santificándome con esa sangre derramada en la cruz del Calvario, para que yo sea perdonado y pueda resucitar juntamente con Jesús. Gracias te doy, Padre Celestial, por esta oportunidad que me das. Y tú que hiciste esta oración hasta aquí, te pido que trates de buscar una iglesia que te quede cerca a ti, a donde prediquen la sana doctrina con la palabra de Dios, confirmándola con los versículos de la Biblia. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida, tu salud, tus finanzas, tu familia, tu ministerio, porque Dios a todos nos dio un ministerio, no es para unos cuantos, es a todos en general. Y que sea para tu honra, para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Amén y amén.